Y bueno, ahora con mucho gusto voy a presentarles a nuestro siguiente ponente. Él es Juan Lozano, es fundador y director ejecutivo de Impactia, ha sido investigador académico de la Escuela de Gobierno y Asuntos Internacionales de la Universidad Externado, ha publicado artículos y capítulos de libros sobre construcción de confianza, sociedad civil y efectividad de la cooperación internacional desde el año 2011 y actualmente sigue impartiendo clases de posgrado sobre la sociedad civil y gestión de proyectos de impacto social en esta misma escuela. Y bueno, pues estamos muy contentos de tenerte hoy aquí con nosotros, Juan, y adelante con tu conferencia. Gracias a la Fundación Grupo México por esta invitación. La verdad, estamos, no solo yo, sino todo el equipo de Impactia, muy contentos, muy honrados de poder estar acá compartiendo algunas ideas con ustedes. De nuestro lado, pues, para quienes no nos conocen, somos una startup de base tecnológica, de corazón social y de espíritu latinoamericano que desde hace ya más de 6 años viene trabajando en torno a una misión ambiciosa, pero encantadora, y es la misión de lograr democratizar el acceso a los fondos de impacto en toda nuestra América Latina. Hoy vamos a hablarles de esta gran pregunta, y es algo que nosotros venimos trabajando desde hace un tiempo, lo hemos conversado con varios de ustedes en varios escenarios. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué será que es tan difícil acceder a los recursos cuando hay tantas ideas, tanta energía allá afuera, las condiciones están dadas para buscar ese cambio social? Y hemos llegado nosotros a la conclusión de que necesitamos de verdad repensarnos la manera como adjudicamos los recursos, la manera como se financian los proyectos de impacto social en la región. Voy a dividir esta corta conversación con ustedes en 3 partes. La parte A, con la que vamos a comenzar, es por qué las cosas están hoy al revés. La parte B, vamos a enfocarla en cuáles son esos pilares indispensables de cómo tienen que funcionar las cosas hacia el futuro. Y en la parte C les vamos a contar un poco de qué venimos haciendo nosotros desde Impactia para trabajar o caminar en esa dirección. Lo primero, tenemos un sistema. ¿Por qué las cosas están mal? ¿Por qué el sistema está al revés? Una primera razón de gran peso es porque este es un sistema que gasta demasiado, tiene unos costos de transacción altísimos. ¿Eso qué quiere decir? Que los actores estamos tratando de encontrarnos, pero estamos invirtiendo mucho dinero, como lo muestran algunas de estas cifras, en ese esfuerzo por encontrarnos. Y en realidad no es solo los que están buscando los fondos que están buscando ese acceso o están invirtiendo mucho para buscar ese acceso. Los donantes también están invirtiendo mucho, los filántropos también están invirtiendo mucho, los inversionistas de impacto están invirtiendo mucho en lograr encontrarnos, en lograr que los proyectos y la financiación estén en el mismo lugar. 2, es un sistema que no solo está gastando mucho dinero, sino no está siendo efectivo. Anualmente todavía se quedan demasiados recursos en los presupuestos de los donantes, de los inversionistas de impacto, de los filántropos, porque no encuentran los proyectos que están buscando para poder inyectarle los recursos. Para nosotros la realidad es bastante clara, y es que en América Latina sufrimos más de un problema de no tener suficientes proyectos listos para recibir dinero que de un problema de no tener suficiente recurso para inyectarle a los proyectos. Entonces, finalmente lo que tenemos es un sistema que gasta mucho y que no está logrando el objetivo. Peor aún, no solo no estamos logrando el objetivo, es un sistema que daña ecosistemas. La manera como se adjudican los recursos a través de convocatorias de una manera muy tradicional está generando unos daños incalculables en nuestros ecosistemas. Por un lado, ha generado canibalismo y desconfianza. No estamos promoviendo que estemos todos trabajando del mismo lado, estamos promoviendo que oigamos frases como que este es mi tema, estamos promoviendo que cada uno esté tratando de repente de poner un poquito la zancadilla al lado porque necesita sobrevivir. Ese no es un ecosistema en el que vamos a lograr grandes cambios sociales. 2,
en este sistema de adjudicación de los recursos, estamos viendo que hay un comportamiento de como un impuesto regresivo, ¿saben? En una convocatoria tradicional se le drenan recursos a cientos de organizaciones que dedican tiempo y dinero de una manera muy exhaustiva en trabajar o en participar en esa convocatoria. Y finalmente, después de drenarle recursos a cientos, se las estamos entregando los recursos a 3, 4, 10 en el mejor de los casos. Eso no ayuda a que como ecosistema estemos mucho mejor. Y en tercer lugar, este es un sistema que daña el ecosistema desde el punto de vista de que no está promoviendo esa articulación, esa integración entre los actores. Y aquí hay algo que tenemos muy claro, necesitamos menos porteros, menos cuidadores, menos gatekeepers, menos cuidadores de puertas y muchos más habilitadores de ingreso a nuevos escenarios, conectores. ¿Sí? Necesitamos ecosistemas que piensen de una manera mucho más ambiciosa, pero también más optimista, en donde tengo que ver los colaboradores al lado antes de pensar en ellos como posibles competidores, que es lo que actualmente está sucediendo. En el marco de esto, no todo es oscuro. Mi función no es venir a desmotivar a todo el mundo de no aplicar a las convocatorias, de no buscar recursos para sus proyectos, para nada. Hay una esperanza de esto, pero sí necesitamos darnos cuenta que el sistema de cómo adjudicamos los recursos desde las distintas fuentes de financiación tiene que cambiar. Y acá está nuestra propuesta frente a aquellos pilares que pueden sustentar desde dónde podemos comenzar a cambiar para ir hacia un mejor futuro. Uno, necesitamos apostarle mucho más sólidamente a la cofinanciación, ¿sí? A la creación de instrumentos de inversión colectivos que nos ayuden a subsanar esto que tienen ustedes en pantalla. Esta realidad es muy dura y es que desde que salieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible a la luz pública, estamos diciendo que el segundo principio más importante es que no vamos a dejar a nadie atrás, que a todos le vamos a dar las mismas oportunidades de acceso, ¿sí? Pero por el otro lado, la realidad es dura. La ONU nos ha dicho que hay un déficit de financiación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que puede llegar a ser de 2.5 billones cada año de dólares. Esto es demasiado dinero. ¿Cómo logramos en un escenario de déficit de no dejar a nadie atrás? Pues necesitamos aliarnos, necesitamos apalancar recursos. Y eso no se va a lograr si no damos pasos concretos, como en la foto, el pajarito abrazando al rinoceronte. Necesitamos más abrazos de esos, ¿sí? Necesitamos que desde la comunidad de donantes se piensen en procedimientos mucho más flexibles que permitan, que viabilicen la cofinanciación. Sabemos, porque el COVID-19 nos ha permitido ver que sí hay margen para la flexibilidad en los procedimientos, que sí hay cómo agilizar procesos para adjudicar recursos más rápidos, que sí hay maneras para, digamos, ajustar el business as usual o la forma de hacer típica de las cosas hacia procedimientos que nos permitan llegar muchísimo más lejos. Necesitamos ajustarnos a los tiempos de los demás. Hay beneficios de ajustarnos al tiempo de los demás, ¿sí? De cómo logramos de pronto no modificar mis normas de contratación como entidad donante, como cooperante internacional o como inversor de impacto, pero tal vez sí puedo ajustar mis tiempos, ¿cierto? Para poder cuadrar procedimientos al tiempo con otros y sacarle provecho a esas economías de escalas que se generan. Necesitamos poder también crear más lazos. Los latinoamericanos somos increíbles porque tenemos esta energía interna que nos permite conectarnos los unos a los otros hasta en las condiciones más bizarras o impensables posibles. Necesitamos crear esos lazos a nivel de sectores que no tradicionalmente se vienen conversando. Los sectores de inversión de impacto con los sectores de cooperación internacional más tradicional, con los sectores de donantes, filántropos más tradicionales también. ¿Cómo logramos generar un mayor diálogo en torno a los distintas fuentes o desde las distintas fuentes de capital
Ahí hay algo muy, muy clave en lo que tenemos que trabajar. En segundo lugar, necesitamos también que del lado de las organizaciones que están solicitando los recursos, le metamos la ficha a entender que la financiación del desarrollo está cambiando a velocidades impresionantes y que dentro de nuestras personas, dentro de nuestros equipos, necesitamos una mayor cantidad de personas con conocimientos financieros para poder ser más creativos en la manera como financiamos nuestros proyectos y cómo le generamos sostenibilidad a ese impacto que estamos buscando traer. Y aquí hay dos ejemplos que al menos desde Colombia hemos visto, pero sabemos que en México y en Chile y en Argentina y en Uruguay también están sucediendo. Son las apuestas de fondos multidonantes en donde entre las comunidades de donantes se integran a través de un mismo instrumento, de unas mismas reglas del juego, para crear un único procedimiento de selección de los proyectos, de apuesta por portafolios enteros y demás. Y lo segundo, las fundaciones comunitarias y la manera como se han administrado de manera colectiva la adjudicación de esos recursos. Ahí hay dos ejemplos muy sólidos, muy bonitos, que vale la pena mirar. Y para que se queden con un nombre, el Fondo Multidonante de Naciones Unidas para el sostenimiento de la paz en Colombia, creado después de los acuerdos de paz del 2016, ha logrado no solo articular a los donantes, sino también articular la acción de las distintas agencias de Naciones Unidas y de la sociedad civil en la implementación de los acuerdos de paz. Segundo pilar, la cualificación de los proyectos. O sea, lo que estamos viviendo en este momento es que hay una brecha muy, muy grande entre los proyectos que están listos para ser muy escalables y los proyectos que están comenzando. Como yo les decía, el panorama, a pesar de que suene inverosímil, sí es que tenemos muchos más recursos disponibles y listos para ser inyectados que proyectos listos para recibir esos recursos. Entonces necesitamos que como comunidad hagamos una apuesta muy sólida como ecosistema, una apuesta muy sólida para fortalecer los proyectos, para cualificar esos proyectos, para mejorar la calidad de los planteamientos y para que los proyectos y los equipos detrás de esos proyectos estén mejor capacitados para implementar y conseguir el cambio que todos deseamos. El tercer pilar, necesitamos gestionar los riesgos, claro, pero no recortando los riesgos, sino manejándolos para que pueda haber espacio para la innovación social. ¿Cómo se maneja esto? En primer lugar, hay que meterle la ficha a que los apoyos no pueden ser solamente financieros. Los apoyos financieros deben venir de la mano con asistencia técnica, con acompañamiento. Como donantes, necesitamos volcarnos hacia que después de la financiación de los proyectos, de la adjudicación de los recursos, vengan o se reserven recursos y energías para acompañar esos procesos, para reducirles el riesgo a través de asistencia técnica y permitirles que puedan experimentar mucho más para que logren cambios significativos, ¿sí? Esto le va incluso a traer grandes beneficios a los ecosistemas porque va a lograr mejores encadenamientos entre los distintos actores. Cuarto pilar, la manera como medimos y analizamos el impacto. Esto arranca no solo después de la adjudicación, esto arranca antes de la adjudicación. Todavía son demasiados los casos de donantes, filántropos, que adjudican sus recursos exclusivamente basando su juicio sobre qué tan bien o mal está escrita la idea de proyecto, si el marco lógico estaba bien hecho o si no estaba bien hecho. Necesitamos, sí, tomar en cuenta eso que es muy importante, pero mirar quién está detrás de los proyectos, cuáles son esos individuos, cuáles son esos equipos, cuál es la capacidad que ellos ya tienen demostrada de generar impacto para también madurar la manera de analizar los proyectos. Y después de financiados, es indispensable que todos nos volquemos a que todo lo tengamos que medir. Acá hay algunas sugerencias. Necesitamos más observancia hacia los equipos y las capacidades de implementación que hacia el plan perfecto. Pero por el otro lado, necesitamos que todas las organizaciones que trabajan en el sector social tengan contabilidad de impacto. Así como uno tiene una contabilidad financiera para rendir cuentas, necesitamos que tengamos contabilidad de impacto, ¿sí?
que tengamos métricas accionables buenas que nos expliquen cómo es que esas inversiones se están viendo reflejadas en los resultados y en el cambio como tal. Y por último, simplificación y unificación de procesos. Nuestra propuesta es la creación de vehículos de inversión únicos por tema y o por geografía, que ayuden a que una organización ingrese en un proceso de convocatoria o de presentación de su proyecto, pero que a través de ese mismo proceso acceda a 10, 15, 20 o por qué no decir 50 en el futuro posibles fuentes de financiación. Y esto va a llevar a que a través de las economías de escala, los mismos donantes ayuden o se ayuden a que sea mucho menos costoso de lo que actualmente es todo el proceso de revisión de los proyectos, de las propuestas y demás. Hoy por hoy, según la información que nosotros venimos recibiendo de los donantes, aproximadamente un 70% de las propuestas que recibe un donante en una convocatoria no están listas para ser revisadas. Necesitamos procedimientos que a través de esas economías de escala ayuden a que los donantes reciban una mayor cantidad, un mayor porcentaje de propuestas que sí están listas, pero a que también ellos mismos le inviertan un poco a la estructuración de las propuestas y a madurar esas propuestas. Y por último, en cuanto a la unificación y simplificación de los procesos, qué lindo sería lograr más inversión en portafolios de impacto que solamente inversión en proyectos, que por sí solos a veces se terminan convirtiendo en islas desconectadas que no siempre generan un gran impacto. Y cerraré con esta tercera parte. La parte 6 es qué es lo que desde Impactia estamos haciendo para llegar más rápidamente a ese futuro, para implementar esos pilares de cambio y de transformación al que estamos invitando a la comunidad de donantes, a los inversionistas de impacto, a los filántropos allá afuera, a que se unifiquen, y no porque esto no se esté haciendo ya, está sucediendo, pero por el que está sucediendo es que nosotros estamos invitando a que no sean ejemplos particulares, puntuales que hay allá afuera, sino que lo generalizado sea trabajar de una manera distinta de cómo hoy trabajamos. Hay dos iniciativas en particular que tenemos en marcha y que son muy relevantes. La primera es Rutas Impactia. Lo pueden ver ahí en pantalla y un sitio web al que ustedes podrán también visitar y conocer un poco más al respecto. Pero lo que hemos creado en torno a Rutas Impactia es una apuesta masiva para conectar a los proyectos con los expertos que les van a permitir llevar esos proyectos a un mejor grado de sofisticación, de estructuración y de maduración, para llevar al ecosistema finalmente, al estadio en donde tenemos más proyectos listos para recibir recursos que recursos disponibles para ser inyectados. Ese es el objetivo inmediato que tenemos ahí. Y lo que Rutas Impactia finalmente es un mercado, es un marketplace en donde estamos llamando y convocando a los mejores expertos en formulación y estructuración de proyectos de impacto para que carguen sus propuestas a través de experiencias que le presten la posibilidad a organizaciones y a emprendedores sociales de toda la región para permitir que estos expertos les apoyen en franjas de 4 a 5 semanas, les permitan mejorar la calidad de sus proyectos y les ayuden a que queden aplicados y en un banco de proyectos que puedan ser estudiados por parte de distintos donantes. Entonces, en 4 o 5 semanas, la idea es que quien se apunte a cualquiera de estas rutas, de esos asesores que van a estar postulando sus propuestas en este sitio o que ya lo están haciendo, al cabo de 4 o 5 semanas tengan un proyecto único ya fortalecido, una aplicación exitosa, una convocatoria competitiva y un proyecto que haga parte de ese banco de proyectos que como Impactia estaremos poniendo a disposición de múltiples donantes. La segunda iniciativa es un framework de matchmaking. Nosotros creemos, después de haber estado más de 20 meses estudiando cuáles son los dolores de los donantes y los dolores de quienes aplican a las convocatorias o a las oportunidades de financiación de sus proyectos, es que necesitamos ponernos un poco más de acuerdo en torno a dónde y cómo nos encontramos. Este framework
este marco general de 7 pasos, lo que propone básicamente es, uno, una etapa de coordinación entre los donantes y o inversionistas de impacto. 2, una apuesta grande para fortalecer masivamente a organizaciones, a ecosistemas y a darle un acompañamiento en la estructuración de los mejores proyectos que están disponibles en un mismo tema. 3, a que a través de rondas de inversión se logren, digamos que encontrar de una manera mucho más costo eficiente los donantes interesados en una misma temática y los proyectos que están atendiendo con propuestas esas temáticas. Y por último, finalmente, que a través de una aproximación tipo portafolio se le pueda brindar acompañamiento técnico a las propuestas una vez ya han recibido financiación, ¿sí? Para que se disminuyan los riesgos de implementación y se incremente la posibilidad no solo de medir el impacto, sino de crecer, ¿sí? Entonces, no entro en demasiado detalle, pero básicamente la propuesta inicia de un proceso masivo de fortalecimiento en línea. Se seleccionan un grupo determinado de proyectos que reciben un acompañamiento ya personalizado por parte de expertos y de ahí se selecciona un grupo que puede estar entre los 10 y los 20 proyectos ya bien estructurados, que son los que se ponen en conocimiento de los donantes a través de una ronda de inversión. Y en la parte B, en la parte de implementación, la propuesta es que todos estos proyectos que reciben financiación reciban mentoría y asistencia técnica en la ejecución y que adicionalmente puedan tener herramientas para medir el impacto que están generando e ir adicionalmente pudiéndole contar al mundo concretamente pues cuáles son los impactos, cuáles son los cambios que están generando. Y cierro con esto. 4 ejemplos concretos de 4 pilotos que tenemos en marcha en este momento en Colombia implementando este marco general de matchmaking, de emparejamiento. Un primer proyecto que se enfoca en la fase 0, en la fase donde ponemos de acuerdo a los distintos donantes y creamos esa mesa redonda de donantes e inversionistas. Esto es un proyecto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia que está apostándole a financiar de una manera muy ambiciosa la reactivación económica post-pandémica, ¿no? Un segundo proyecto con el Global Green Growth Institute, en donde se están piloteando las fases 4 a 7 de implementación sobre todo, y en donde se viene apoyando a 15 emprendedores verdes en la ejecución y puesta en marcha de sus ideas. Un tercer piloto con la Sociedad de Agricultores de Colombia, en donde nos vamos a enfocar específicamente en la parte de ronda de inversión y vamos a estar creando la herramienta apropiada para sentar en un mismo lugar proyectos que están listos para recibir inversión con inversionistas interesados en promover o en financiar proyectos del agro y del desarrollo rural en Colombia. Y la última, que es con USAID y el programa Conectando Caminos por los Derechos, que está trabajando por la sostenibilidad y el bienestar y la protección de los derechos de los migrantes en Colombia, y que básicamente este sí está implementando de la fase 2 a la fase 7, y en donde hemos logrado ya no solo haber fortalecido 230 proyectos, sino estamos ya en una segunda fase de fortalecimiento de acompañamiento personalizado a 21 de esos proyectos y en unas 3 semanas pasaremos a una tercera fase ya de selección de 8 proyectos a los que se les van a inyectar recursos. Entonces, esto para darles que la idea de que uno, sí tenemos un sistema, y con esto redondeo, bastante roto por muchas razones de peso y que llevamos 30 años funcionando con un sistema que necesita un cambio. 2, hay unos pilares claros, unas recomendaciones que después de mucha investigación, distintos tipos de informe y de experimentación con nuestros 36,000 usuarios en Impactia, hemos descubierto que son la clave del éxito para construir un nuevo futuro de financiación al desarrollo y al impacto social. Y 3, el poderles haber contado que ya este futuro está más cerca de lo que se imaginan, de que ya estamos tomando acciones y estamos seguros de que no somos los únicos que lo está haciendo. Por ende, la invitación es a que ustedes nos acompañen en este viaje, visiten nuestra página, se registren, por supuesto,
y que si tienen iniciativas que les parece que vale la pena que conozcamos o que son parecidas a lo que estamos relatando, no dudemos en trabajarlas juntos, en armar equipo, porque nuestra región necesita mucho más de eso. Muchísimas gracias y regreso con ustedes allá. Gracias y un abrazo enorme a todos los amigos de la Fundación Grupo México. Muchas gracias, Juan Carlos. Siempre es un gustazo tenerte y a Impactia también. Creo que nos abrió mucho esta conferencia, sobre todo nosotros como entes donantes, al menos desde Conciencia Cinemex, todo el tema que mencionas de convocatorias y cómo muchas veces estamos pensando en individual y este tema de inversión colectiva es muy importante. Creo que es algo que hemos estado tratando de trabajar, al menos desde Fundación Grupo México. ¿Cómo ves, Chio? Creo que tú le sabes a esto. No, pues la verdad es que creo que es un gran reto que nos presenta Juan Carlos a todas las entidades donantes. Como bien saben, pues la red de asociaciones lanzó el año pasado, no sé si recuerdan toda la campaña de si tienes, dona, si necesitas, toma, si quieres ayudar, comparte, en donde invitó a fundaciones empresariales, empresas con actividad social, a donar y apoyar a las organizaciones que estuvieran en situación de emergencia. Entonces, esta convocatoria, la verdad, fue muy buena porque, por un lado, vinculó a estas entidades donantes que tenían sus convocatorias, pero ya no cuadraban con la situación de emergencia, entonces tenían que actuar de inmediato. Y por otro lado, también invitó a las organizaciones a colaborar en conjunto. Y estamos muy orgullosas porque este año, o sea, a partir de la experiencia del año pasado, este año junto con Fundación Genoma Lab, se lanzó una convocatoria. Ellos tenían la intención de donar en especie algunos productos para personas de la tercera edad, personas mayores y personas con discapacidad. Entonces, personas con diabetes. Entonces, lanzamos esta convocatoria no para una organización, sino para presentar un proyecto en red, en donde se reunieran varias organizaciones y presentar un proyecto en tema de diabetes, ¿no? Por ejemplo, entonces resultó un muy buen ejercicio porque ya no solamente se benefició una, sino trabajaron en red, trabajaron en alianzas, en colaboración. Y la verdad es que creo que es un muy buen reto también para los donantes. ¿Cómo ves, Mari? Sí, de acuerdo. Yo creo que ahorita en este momento es muy importante ese tema de alianzas, ya que, bueno, estamos en un momento en el que seguramente nosotros necesitaremos del de al lado y el de al lado necesitará de nosotros. Entonces es súper interesante y mientras más beneficiados logremos, súper bien, ¿no? Entonces creo que es una súper buena estrategia y súper buena idea y que debemos todos tener en cuenta. Y cuéntanos, Carla, ¿qué sigue?